Bienvenidos a la segunda parte de la teoría correspondiente a la unidad 11 de filtración. En primer lugar, vamos a repasar brevemente hasta dónde llegamos en la primera parte para retomar desde ahí con lo que viene a continuación. En el video anterior vimos en primer lugar una introducción al concepto de filtración y desarrollamos las distintas expresiones de diseño. Para eso lo que hicimos fue aplicar el concepto del estado cuasiestacionario y desarrollamos a través del balance macroscópico de masa en estado no estacionario las expresiones que permiten predecir el crecimiento de la torta a lo largo del tiempo en función del volumen de filtrado. A su vez, a través de la aplicación del balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario, desarrollamos las expresiones para la pérdida de carga, por un lado para el medio filtrante y por otro para el lecho filtrante o torta. En este caso, si recuerdan, lo que hicimos fue aplicar los conceptos previamente desarrollados para lechos rellenos. Lo que vimos también es que tenemos dos tipos de torta, que puede ser o bien compresible o bien incompresible. Lo que vamos a hacer en este nuevo video es desarrollar ya específicamente la operación de los filtros industriales, que vamos a ver que puede ser o bien semicontinua o por cargas o puede ser de tipo continua. Y vamos a aplicar las expresiones desarrolladas para, en este caso y en este video en particular, el filtro gravitatorio y el filtro centrífugo. Entonces, los filtros industriales respecto a la filtración de laboratorio, las principales diferencias es, en primer lugar, el volumen de filtrado. Obviamente a una escala industrial se manejan volúmenes mucho más grandes y interviene o aparece la variable de costos, en donde para ser eficientes a nivel industrial necesitamos manejar ese gran volumen de filtrado al menor costo posible. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que van a aparecer al momento de tomar decisiones respecto a los costos? Bueno, por un lado, lo que se va a buscar es la menor caída de presión posible, porque eso se va a traducir en energía para el bombeo, que eso se traduce en costos operativos básicamente. Y para eso vamos a necesitar maximizar el área de filtrado, pero para eso se va a traducir en costos de construcción o costos de equipo o materiales. Entonces, la dirección para buscar un punto óptimo siempre va a ser tratar de reducir al mínimo la resistencia al flujo, la caída de presión. Para eso vamos a tener que hacer el área de filtrado lo más grande posible, pero sin aumentar demasiado el tamaño del equipo. Bueno, en estas tensiones para buscar el punto óptimo es que van a surgir los distintos diseños y modelos de filtro. ¿Cuáles son las variables que condicionan la decisión para elegir el filtro más adecuado para nuestra operación? Bueno, por un lado las características del fluido, viscosidad, densidad y reactividad química, que por un lado van a afectar las características de la torta y por otro lado los materiales por, si fuera necesario, neutralizar la reactividad química. Las características de las partículas sólidas, que también van a influir directamente en las características de la torta, son el tamaño, la distribución de los tamaños, la forma, las tendencias a la floculación, la deformabilidad o compresibilidad, la concentración de la suspensión alimentada, la cantidad de material que va a manejarse, cuál es el valor relativo entre el líquido y el sólido, ¿sí? Cuál es el producto final y cuál es el subproducto. No va a ser lo mismo un filtro para purificar agua, en donde el producto de mayor valor es el agua, el líquido, que un filtro para obtener oro o metales preciosos de un proceso de purificación, en donde en ese caso el producto de mayor valor van a ser los sólidos. El grado de separación requerido y los costos relativos de mano de obra, capital y energía. Eso también va a influir. Si la energía es barata, probablemente nos motive a tomar decisiones que nos ahorren un costo de construcción, aún implicando un mayor costo de bombeo. Si la mano de obra es muy económica, vamos a buscar equipos que se manejen manualmente y en la medida que el valor de la hora de la mano de obra se incremente, vamos a tratar de buscar optimizar a través de equipos lo más automatizados posible. Bien, como todo en estas cosas son situaciones dilemáticas, no hay una única solución correcta o incorrecta, sino que hay que buscar el punto de equilibrio óptimo entre las variables en tensión. Entonces los filtros industriales van a presentar dos tipos de operación, o bien una operación semicontinua en donde se realiza con cargas de forma cíclica que habitualmente siguen las siguientes etapas. Se comienza con un filtrado, eso va a ir generando una acumulación progresiva de sólidos en la torta
al ser retenidos que de alguna manera van a tener que ser removidos. Eventualmente, de acuerdo al diseño del equipo, se puede contar con capacidades de lavado y secado de la torta. ¿En qué casos va a aplicar esto? Bueno, fundamentalmente cuando el valor que tengan los sólidos retenidos en la torta sea lo suficientemente elevado para justificar una purificación de los mismos. Si son un descarte, no tiene sentido hacer un lavado y un secado. Una vez finalizado este proceso, hay que proceder al vaciado del equipo, a la limpieza y al armado. Estas tres etapas son tiempos muertos en donde no se está procesando filtrado, sino que el equipo está parado y se está acondicionando. Esto hace que si necesitáramos mantener un caudal permanente de filtrado, inevitablemente vamos a tener que recurrir a 2 o más equipos en paralelo, en donde durante la etapa de acondicionamiento hay un equipo que está filtrando. Cuando se termine el acondicionamiento, se pone en marcha el equipo que está en condiciones y se detiene el que estaba filtrando para pasar al acondicionamiento. Y de esta manera operan de manera alternada. Cuando uno está filtrando, el otro está siendo acondicionado. Pero hoy en día, a nivel industrial, los procesamientos modernos requieren el desarrollo de filtros que operen de manera continua, en donde se permita que la suspensión se alimenta de forma continua y la torta y el filtrado se obtienen sin interrupción. Entonces, habiendo visto los dos tipos de operación, pasamos a analizar en particular el filtro del tipo gravitatorio. Bien, el filtro gravitatorio es un tipo de filtro que opera de manera semicontinua o por cargas. ¿Cuáles son las ventajas que presenta? Bueno, la principal ventaja es que no necesita energía para impulsar. La gravedad es la fuerza impulsora, por lo tanto no voy a tener costos de bombeo para el filtrado en sí. La desventaja es que tiene alta probabilidad de inundarse y a medida que se va formando una torta, como voy perdiendo fuerza impulsora, porque como vamos a ver está directamente relacionada a la altura de la suspensión encima de la torta y eso es constante, voy a ir perdiendo velocidad o caudal de filtrado. Ahora vamos a ver un video en donde se evidencia la operación de un filtro más moderno con un alto grado de automatización.
como se pudo ver en el video, hay diseños o modelos de filtros que permiten un grado de automatización casi total. Retomando la idea de la toma de decisiones respecto a los criterios económicos, en ese caso un filtro con ese nivel de automatización debería justificarse en un contexto en donde el valor de la mano de obra para realizar esas mismas tareas de forma manual debe ser bastante elevado. Entonces, continuando con la aplicación de la ecuación de filtración para este tipo de filtros en particular, lo que vamos a tener que desarrollar es la caída de presión en el filtro cuando la fuerza impulsora es la gravedad. Entonces, si planteamos de forma genérica, el delta P cursivo para el filtro es el delta P absoluto más la presión hidrostática de densidad del líquido, gravedad y delta H. Entonces, delta H en este caso es H en el punto 2 menos H en el punto 1, que es menos L. P2 es la presión atmosférica. P1 en este punto es la presión hidrostática de la suspensión, que como es P0 más la densidad de la suspensión por altura total menos L, ¿sí? Esta altura es la columna hidrostática de suspensión por encima de la torta. Entonces, el delta P total a lo largo de la torta es P2 menos P1 y queda de esta manera. Entonces, incorporando todas estas expresiones en la ecuación general del delta P cursivo, nos queda de esta manera. Reordenando y incorporando esta expresión a la ecuación general de los filtros que habíamos desarrollado previamente, reordenando nos queda el delta P cursivo que obtuvimos previamente dividido las expresiones que habíamos determinado previamente. Reemplazando la velocidad por la expresión de la derivada del V ondita con respecto al tiempo que habíamos también desarrollado en el video anterior, y reordenando tenemos una expresión en donde integrando entre un tiempo cero y un tiempo final y un volumen cero y un volumen ondita final nos permite estimar los, por ejemplo, tiempos de filtrado para un determinado volumen o el volumen producido de filtrado para un determinado tiempo. Todo en función de variables conocidas o determinables empíricamente, como son las resistencias de la torta, la resistencia del medio, las proporciones volumétricas de sólidos en la suspensión y en la torta y las densidades. Entonces, con esta expresión, simplemente donde reemplazamos en la expresión del filtro lo que sería el delta P cursivo para esta operación en particular, podemos obtener datos o estimar producciones de filtrado para esta operación. Ahora vamos a ver cómo sería la aplicación práctica en un ejemplo. Tenemos una suspensión de partículas esféricas con 0,1 milímetro de diámetro que están en agua y se realiza un filtrado por gravedad a través de una tela filtrante con resistencia despreciable. La suspensión contiene 10% de sólidos en volumen, la torta formada es incompresible y tiene una porosidad del 60%. La altura inicial de la suspensión es 1 metro. Necesitamos determinar el tiempo para que la mitad del agua haya filtrado y el espesor de la torta y la altura de la suspensión en ese momento. Para eso vamos a resolverlo en dos casos, suponiendo que no ocurre sedimentación y suponiendo que la sedimentación es muy rápida. Entonces, vamos a ver toda la información que tenemos disponible en el enunciado. Por un lado, sabemos cómo es la expresión general de filtros que desarrollamos previamente. En esta expresión ya podemos despreciar el término de la resistencia del medio filtrante porque, según el enunciado, es despreciable. A su vez sabemos que la definición de la velocidad del fluido a través de la torta o la velocidad del filtrado está definida como la derivada de V ondita con respecto al tiempo, donde V ondita dijimos que era la relación entre el volumen de filtrado y el área de filtrado. En cuanto a la resistencia, como vimos anteriormente, sabemos que la filtración generalmente se lleva a cabo de forma laminar, entonces la pérdida de carga a través de la torta o del lecho puede predecirse aplicando Blai-Coseni. Entonces la resistencia estaría definida de esta manera, en donde por un lado sabemos que la porosidad es del 60% y es conocida, y también conocemos que son partículas esféricas, por lo tanto su diámetro es igual al de P. Entonces, conociendo la viscosidad del fluido, reemplazamos y obtenemos la expresión para la resistencia de la torta incompresible. Finalmente, por el balance macroscópico de masa, obtuvimos la expresión del largo de la torta en función de la concentración de sólidos en suspensión y la concentración de sólidos en la torta. La concentración de sólidos o la fracción volumétrica de sólidos en la torta sabemos que es el complemento de la porosidad, por lo tanto si la porosidad era del 60%, la fracción volumétrica que ocupan los sólidos en la torta va a ser del 40% o 0,4.
también sabemos la concentración volumétrica de sólidos en la suspensión, que es del 10%, por lo tanto SS en este caso sería 0,1. Finalmente, aplicamos la expresión del delta P obtenida para este tipo de filtros gravitatorios, pero para antes necesitamos determinar cuánto vale el B ondita final. Entonces dijimos que B ondita es el volumen de filtrado sobre el área de filtrado. Para eso necesitamos saber el volumen de filtrado. Si lo que vamos a hacer es filtrar la mitad del agua, entonces tenemos que dividir el volumen de agua inicial por 2. ¿Cuánto era el volumen de agua inicialmente? Bueno, era el volumen total, determinado como el área de filtrado por H0. Ese es el volumen total ocupado por la suspensión, pero de eso el agua es el complemento o lo que no es sólidos. Si habíamos dicho que el 10% eran los sólidos en la suspensión, el agua va a ser el 90% restante. Por eso el volumen inicial de agua está dado por el volumen total por la fracción de agua en la suspensión. Y dividido 2 porque lo que queremos es obtener la mitad del volumen. Entonces, dividiendo por el área, como dijimos, llegamos a que finalmente el B ondita o el volumen de filtrado de agua respecto al área de filtrado es 0,45 metros. Si consideramos que el nivel de suspensión H0 no se mantiene constante, sino que va bajando el nivel a medida que se va filtrando, el H final será el H inicial menos B ondita o el nivel que haya bajado la suspensión porque salió como filtrado. Entonces nos queda que H final o el H, la altura de la suspensión en cada momento va a ser el H inicial menos B ondita. Entonces, finalmente, ingresando la expresión que obtuvimos para este tipo de filtros e integrando entre el B onda inicial que es 0 y el B onda final que es 0,45, entonces finalmente el tiempo requerido para filtrar la mitad del agua es de 55,8 segundos. Vamos a determinar el largo de la torta y la altura de la suspensión en ese momento. El largo de la torta en ese momento, si L está definido punto a punto como la relación entre las fracciones volumétricas de sólidos y el B ondita, ingresando con el B ondita final, obtenemos que cuando se haya filtrado un B onda de 0,45, la torta tendrá un largo de 0,15 metros. Y la altura final de la suspensión estará dada por la expresión que obtuvimos para la altura en cada momento, pero reemplazando con el B onda final, que es entonces 0,55. ¿Por qué? Bueno, porque arrancamos con 1 metro, 0,45 es el agua que se filtra, nos queda una altura de suspensión de 0,55 metros. Ahora, para el caso de la sedimentación rápida, lo que ocurre es que todos los sólidos precipitan antes de empezar la filtración y se forma la torta completamente. Entonces la suspensión queda cristalina, queda agua y todos los sólidos se van al fondo y precipitan. O sea que en realidad en este caso sería un ejemplo de un flujo a través de un lecho en donde el lecho tiene un largo constante y no va creciendo a lo largo del tiempo como vimos que ocurre particularmente durante la filtración. Entonces vamos a obtener el largo de la torta, que en este caso se va a mantener constante a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el largo final sería el largo que se obtendría si se filtrara la totalidad del volumen de suspensión. Entonces, el volumen de filtrado va a ser el volumen completo de agua inicial, que es, como habíamos dicho, el volumen de suspensión por la fracción de agua en esa suspensión. Reemplazando, obtenemos que el largo de torta va a ser de 0,3 metros, que tiene lógica porque en el caso anterior, cuando filtramos la mitad de la suspensión o la mitad del agua, el largo era de 0,15. Si en este caso suponemos que se va a filtrar toda completa, el largo va a ser el doble, 0,3 metros. Y volvemos a la expresión anterior con lo mismo, el volumen de filtrado o el B ondita va a ser lo mismo, 0,45, solo que en este caso el L es constante y no va creciendo a lo largo del tiempo, lo cual nos da un tiempo de filtrado de 200 segundos, 5 veces más que lo que habíamos obtenido previamente, lo cual tiene lógica porque en este caso todo el proceso se desarrolla con la máxima resistencia de la torta, con el máximo L, con lo cual el caudal va a ser el mínimo a lo largo de todo el proceso, llevando mucho más tiempo. De la otra manera, al ir formándose la torta gradualmente, el caudal, si bien va disminuyendo, arranca de un máximo y va cayendo paulatinamente, lo cual da un tiempo de filtrado mucho menor. Y lo que nos queda determinar, que es la altura de la suspensión en ese momento, la altura de la suspensión va a ser la misma que en el caso anterior porque estamos filtrando el mismo volumen de agua
Por lo tanto, la altura de la suspensión final no tiene por qué modificarse respecto al escenario anterior en donde la torta se iba formando gradualmente. Así que con eso pudimos revisar la aplicación práctica del desarrollo de la expresión para el filtro gravitatorio. Bien, habiendo desarrollado las expresiones para el filtro gravitatorio, a continuación vamos a hacer lo mismo, pero para el filtro centrífugo. En los filtros del tipo centrífugos, la operación se lleva a cabo utilizando como aceleración la fuerza centrífuga en lugar de la fuerza gravitacional, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver un video donde se muestra muy sintéticamente cómo opera un modelo sencillo de filtro centrífugo. Bien, resumiendo algunas características generales de este tipo de filtros, podemos decir que su aplicación principal es para sólidos granulados o cristalinos, fluidos con alta viscosidad, y tiene la particularidad de que se puede utilizar tanto para operaciones continuas como para forma intermitente. El modelo que se veía en el video era del tipo intermitente o por cargas porque se requería de detener la filtración, quitar los sólidos que se fueron generando y luego reiniciar. En general, los diseños que permiten operar de forma continua van a tener que contar con algún dispositivo que vaya removiendo la torta que se forma de manera continua. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, son de pequeño diámetro, operan a elevadas revoluciones, justamente porque de eso va a depender la fuerza impulsora, desarrollan una gran fuerza centrífuga que, como dijimos en el punto anterior, va a estar vinculado a las elevadas revoluciones a las que gira. La fuerza gravitacional puede despreciarse y, como vimos en el video, el filtrado fluye desde adentro hacia afuera del equipo, justamente siguiendo la trayectoria de la aceleración centrífuga. ¿Cuáles son las ventajas que presentan estos equipos? Bueno, que desarrollan altas velocidades y por lo tanto pueden aplicarse, como vimos, para sólidos finamente granulados que van a desarrollar altas resistencias y, de acuerdo al tipo de diseño, pueden operarse tanto de forma continua o por cargas. Además, la fuerza centrífuga genera un buen secado de la torta, eliminando, si se deja de ingresar suspensión y se continúa operando, esa misma fuerza centrífuga permite lograr un buen secado de la torta. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, por un lado, lograr esas altas revoluciones generan una alta demanda de energía que se traduce en un alto costo operativo y presentan una operación difícil en el sentido de que hay muchas variables a las cuales estar atento para que funcione de manera correcta. Entonces, para desarrollar las expresiones, lo que vemos y como se veía en el video anterior, la suspensión entra por el eje, digamos, de la centrífuga y es arrojado hacia las paredes por la fuerza centrífuga, que es mucho mayor que la gravitacional y puede despreciar. Entonces, la torta se va a formar contra el lecho filtrante que está en las paredes del filtro centrífugo, se va a formar la torta y luego tenemos la suspensión que va a ir atravesando esa torta, ese lecho filtrante hacia afuera. Si hacemos el paralelismo con el filtro gravitatorio visto previamente, es muy similar, simplemente está rotado. Como habíamos dicho, en el filtro gravitacional la fuerza impulsora es la gravedad, en el filtro centrífugo la fuerza impulsora es la aceleración centrífuga, que si lo rotamos queda de la misma manera que el filtro gravitacional. Entonces, la principal complejidad que se nos presenta para desarrollar las ecuaciones en estos filtros es la geometría cilíndrica. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el espesor de la torta, varía tanto el área filtrante como la velocidad superficial.
El desarrollo conceptualmente es el mismo que se hizo para geometría plana, solo que hay que incorporar estas variaciones de área y velocidad superficial por las características cilíndricas. En primer lugar, desarrollamos el balance macroscópico de masa en estado no estacionario para el fluido en la torta entre el plano 1 y el plano 2, entre R1, que es la interfase entre la torta y la suspensión, y R2, que es la posición del medio filtrante. Lo planteamos, el resultado que se obtiene es muy similar al que obtuvimos para geometría plana, en donde el área transversal de filtrado, en este caso es 2pi por radio 1, que es la interfase, como dijimos, de la torta y la suspensión, por el largo, en este caso, del filtro centrífugo. Esa va a ser todo el área cilíndrica de filtración. Es importante detenernos también en el signo negativo de la derivada, cuya explicación física es que la torta, al crecer, va a generar que R1 vaya disminuyendo con respecto al tiempo. Como la torta crece hacia el centro, R1 va a ir achicándose a medida que se va formando torta y va pasando el tiempo. Por eso se traduce en un signo negativo de la derivada. Entonces, reordenando e integrando entre el R2, que es donde va a comenzar la torta, y un R1 genérico de la interfase, llegamos a esta expresión. Y si definimos el B ondita 2 como el volumen de filtrado dividido el área sobre la pared del filtro donde está el medio filtrante, nos queda de esta manera. Entonces pues, nos permite reemplazar este volumen de filtrado genérico por el B ondita 2, que es entonces el volumen de filtrado dividido el área en la pared de el filtro centrífugo en R2. Entonces, finalmente, luego de integrar y reordenar, llegamos a esta expresión que es la equivalente a la que habíamos obtenido para geometría plana, en donde L, el largo de la torta, en este caso queda comprendida entre R2 y R1, y el volumen de filtrado sobre el área se reemplaza por una expresión especificada en un punto determinado, porque como habíamos visto, el área va variando con el radio. Entonces, en este caso, la que tomamos como referencia es el área en el plano 2 sobre la pared de la centrífuga donde está el medio filtrante. Entonces, tenemos una expresión que nos relaciona el espesor de la torta con el volumen de filtrado, lo mismo que habíamos hecho en su momento para geometría plana. Ahora tenemos que hacer lo mismo aplicando el balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario para desarrollar las expresiones de la caída de presión para la geometría cilíndrica. Al igual que lo que hicimos en geometría plana, aplicamos la hipótesis del estado cuasi estacionario. Habíamos hecho el balance macroscópico de masa en estado transitorio y este balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario, y seguimos aplicando Blake-Coseni suponiendo que la filtración se desarrolla en flujo laminar, pero en este caso lo tenemos que hacer en un diferencial de radio. Entonces, la expresión para la caída de presión en un diferencial de radio en lugar de un diferencial de L nos queda en función de una velocidad superficial que a su vez va a ir variando con el radio. Entonces lo que hacemos es obtener una expresión o reordenar la velocidad superficial en una expresión que sea constante a lo largo del radio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como el caudal es constante, la velocidad va a ir dependiendo del R. Con esta funcionalidad lo que obtenemos es que la velocidad superficial por R es una expresión constante. Entonces, en cualquier R, la velocidad en ese punto por el radio en ese punto va a ser, como dijimos, constante. Entonces, como todo lo vamos llevando a el plano 2, que es fijo, constante, que es la pared del cilindro donde está el medio filtrante, la velocidad genérica en cualquier R nos queda expresada en función de la velocidad superficial en R2 por R2 de esta manera. Entonces reemplazamos la velocidad en cualquier punto por la velocidad en un punto determinado que es el plano 2. Reordenando e integrando llegamos a esta nueva expresión para el delta P cursivo en el filtro, en donde se reemplazó la velocidad superficial para geometría plana por la velocidad superficial respecto al plano 2 del cilindro, y la longitud en función del tiempo queda planteada como un logaritmo natural del cociente entre R2 y R1, que era, como habíamos dicho previamente, la posición de la interfase de la torta y la suspensión. Entonces, la caída de presión hidrostática, como habíamos hecho previamente en el filtro gravitacional, tenemos que tener en cuenta el gradiente de presión hidrostática generado por el campo centrífugo.
Entonces, la aceleración es omega cuadrado por R, y haciendo un análisis equivalente al que habíamos hecho para el filtro gravitatorio, se obtiene lo siguiente, que el delta P cursivo es la suma de los términos que incluyen a la aceleración centrífuga, el gradiente de presión entre R1 y R0, que representan R1 y R0. R1 era la interfase de la torta y la suspensión, y R0 la interfase de la suspensión y P0 y el aire. Sería lo mismo a lo que habíamos hecho previamente en el filtro gravitacional para expresar la presión hidrostática de la suspensión por encima de la torta. Este término es la presión hidrostática de la suspensión sobre la torta debido al campo centrífugo. Y el segundo término teníamos, en función del largo de la torta, la presión que ejercía el líquido dentro de la torta respecto al punto 2. En este caso, el largo de la torta para el filtro centrífugo está expresado por los planos R2 y R1. ¿Sí? Entonces, este término representa la presión hidrostática del líquido dentro de la torta debido al campo centrífugo. Entonces, unificando esta expresión para la presión hidrostática con la que obtuvimos del balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario anteriormente, podemos obtener una ecuación para calcular la velocidad de flujo dentro del medio filtrante, y queda de la siguiente manera, que vamos a tener que vincular y resolver en paralelo con el balance macroscópico de masa para vincular los tiempos de filtrado a los volúmenes de producción. Y con eso finalizamos el desarrollo de las expresiones para filtro centrífugo, y dejamos para otro video las expresiones y las operaciones del filtro de placas y marcos y el filtro rotatorio.